Es uno de los principales géneros del periodismo y este se encarga principalmente de presentar los hechos a los lectores. El periodista no puede cambiar los acontecimientos argumentativos, simplemente presentarlos al público. El punto de partida del periodismo informativo convive con el periodismo ideológico en las últimas décadas del siglo XIX. Entre 1870 y 1914 se va dibujando primero en el Reino Unido y luego en Estados Unidos. Ese nuevo estilo periodístico se fundamenta en el relato de los hechos. Uno de los modelos de este nuevo concepto periodístico en el que se impone la información sobre la opinión es principalmente el británico The Times. Después de esta época de predominio británico, tras la Segunda Guerra Mundial, se imponen los modelos norteamericanos, que todavía se mantienen con fuerza en la prensa escrita y audiovisual. Sin que eso se haya impedido, por otra parte, en Europa se han producido nuevas formas periodísticas interesantes e innovadoras. En cualquier caso, se puede añadir que un diario de opinión se podía considerar también para ese entonces como un diario de partido, mientras que el posterior, que es el diario de información, se relaciona directamente con la existencia de una empresa que lo edite. En principio, otros fines diferentes eran puramente políticos, y con dos representaciones distintas, el diario informativo y el sensacionalista adquiere toda una fuerza más útil para los últimos años del siglo XIX, cuando aparece por primera vez el concepto de periodismo amarillo. Sin embargo, el periodismo informativo es básicamente un periodismo de hechos y no de comentarios, y la modalidad literaria es predominante. Pero en los últimos años del siglo XX y a principios del siglo XXI se puede hablar de una nueva etapa y del primer lugar de la revolución informativa. Por la revolución informativa que supone las redes de comunicación como Internet y además por la frecuencia con que se mezcla la información y sobre todo la interpretación con la opinión mediante la utilización sesgada del periodismo interpretativo, que puede convertirse auténticamente en fraude hacia los lectores. Periodismo de interés, bien sea económico, político, ideológico y en definitiva de poder, que reclama la adhesión de la audiencia a cualquier precio, olvidando aspectos esenciales de la ética periodística. Con diferentes velocidades, los medios de la línea venezolana avanzan hacia una relación cada vez más interactiva con sus usuarios. Aquí se debe aclarar que la relación interactiva en el periodismo venezolano está muy bien relacionada con varios factores como las capacidades y las destrezas de los periodistas en la línea editorial y el interés de los usuarios. El periodismo venezolano en línea es de interactividad selectiva. Esto lo confirmo en la cantidad de recursos interactivos que facilitan la relación con los contenidos. Día a día el medio busca principalmente innovar presentando nuevas herramientas y aplicaciones para que los usuarios utilicen y se apropien de las mismas. Los periodistas venezolanos en medios en línea están adquiriendo su destreza sobre la marcha. Se trata de una segunda profesionalización a través del empirismo, en el que la licenciatura prima a la hora de asumir los cambios, tras que, no obstante, algunos cambios no se han puesto en mayores impactos, como por ejemplo en las ruinas de la redacción. En unos años es posible que se produzca la muerte de la libertad de información en Latinoamérica y en Venezuela, pero esta situación quizás no se dará de modo homogéneo en todos los países, sino que ocurre en una parte de ellos, debido a la dinámica actual de la violencia contra los periodistas. Como en todos los grandes mercados, Latinoamérica cuenta con una movilización importante en los recursos económicos, pero también humanos en el punto de vista periodístico, en que los últimos años se ha prestado especialmente al estudio de la cobertura de los medios a cabo en los movimientos de migratorios en todo el territorio latinoamericano. Y es que en general ocurre una gran diversidad cultural, lingüística y étnica, política y también económica, en el cual padece los problemas comunes en casi todos los países, y uno de ellos es el machismo y la desigualdad de género. Sin embargo, en Latinoamérica se está situando principalmente, se han apostado por un cambio hacia la cobertura informativa y la forma de llevarla a cabo, así como agencias de noticias, una agencia de noticias mexicana como la CIMAC. Esto obliga a revisar los paradigmas de producción informativa tradicional,
que bajo una tutela dejan de lado y siguen manteniendo el panorama informativo, y muchas de ellas tratan de que los hechos que suceden no utilizan como fuente de información principalmente a las mujeres. Por lo tanto, como ya se explicó previamente, su versión de la realidad es silenciada. El desarrollo del periodismo en Venezuela está ligado a los cambios y a las turbulencias políticas, ya sean por sus dictaduras o por la democracia en la que siempre ha estado ligada. Se debe entender de que durante el mandato de Juan Vicente Gómez, el periodismo estuvo bajo la mira de este dictador durante todo su mandato. Ellos viven bajo el riesgo y la temerancia de los narcotraficantes y también de los políticos. Muchas veces se han oído de que los feminicidios, y muchos de estos periodistas tratan de narrar el lado informativo y temen y hasta lo desaparecen por establecer los hechos que realmente sucedieron. La objetividad en la información, un proceso indispensable o un proceso superado. Para comprender la objetividad en la información debemos basarnos en la noción o la idea principal. Esta se basa en informar sobre un hecho de manera imparcial, donde no se distorsione, informar los hechos tal y como sucedieron, sin intervenir la subjetividad del periodista o agentes exteriores. Pero según Carlos Marín, la información no es exacta ni objetiva, porque las noticias son producto de un juicio. Abarcamos las 4 dimensiones para abordar la objetividad. Existe la filosófico-experimental, que es el pensamiento del periodista que puede llegar a intervenir en la noticia. La psicológica perceptual, que es todo aquello que rodea o influye en el periodista en su entorno y puede influir en la noticia. La ideológica política es la ideología que posee el periodista, que puede llegar a influenciar de alguna u otra manera en el momento de redactar su noticia. La económico-empresarial, que depende del entorno laboral del periodista. Ahora hablamos sobre la ética y la responsabilidad social del periodista. La ética proporciona un marco de trabajo para dirigir las funciones esenciales del periodista. Establece políticas y desarrolla estrategias para que el periodista dé la información de una manera veraz y oportuna y no mienta, siempre diga la verdad. Como lo dice el Código de Ética y Periodismo de la UNESCO, dice que el compromiso del periodista es con la verdad y su deber es transmitirla irrenunciablemente, sin mentirla, sin colorearla, sino decir siempre la verdad y solamente la verdad. Aquí hablamos sobre el equilibrio informativo. El equilibrio informativo se basa en siempre conseguir diferentes tipos de hechos sobre una noticia, nunca dar una sola versión de un solo hecho en una noticia. ¿Por qué? Porque tiene que existir el equilibrio informativo y para eso tenemos que buscar diferentes visiones. Por eso decimos que siempre el periodista tiene que ser objetivo y no subjetivo, porque el subjetivo siempre vamos a colocar nuestros sentimientos. En cambio, siempre ser objetivo es lo ideal para tanto el lector como para el periodista. Mi nombre es Reymar Salas. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del lenguaje periodístico. Este se define como el lenguaje que se usa en la elaboración de contenidos periodísticos, es decir, el lenguaje usado en la información que se presenta en los medios sociales. Carlos Marín, en su Manual de Periodismo 2003, nos explica de una forma muy sencilla. Nos dice que el periodismo, por ser de esencia pública, debe de expresarse de una forma clara y asequible para los consumidores de información que provienen de diferentes niveles tanto sociales como culturales, y que la prensa, la radio y la televisión, por ser medios muy accesibles a todo público, debe de usarse un lenguaje que no tenga rebuscamientos, que no entorpezca, que sea claro y preciso para que el mensaje llegue de una forma correcta. Además, también los tecnicismos. Carlos Marín en su manual nos explica que no se deben usar los tecnicismos siempre y cuando no sea necesario. Si lo es necesario, se debe de explicar su significado de una forma inmediata. Al igual que nos da unos ejemplos con los cambios de palabras. Agua por líquido vital o madre por progenitora. Él dice que no debería ser así, ya que las cosas deben de darse su nombre. Las características del lenguaje periodístico son importantes para la comprensión del mensaje. Entre ellas tenemos la claridad. Es uno de los factores importantes del mensaje y esto significa expresión al alcance de todos. Debe ser compuesta por conceptos breves, síntesis correcta y un lenguaje comprensible y amplio.
Además, nos debe decir que el que escribe debe de tener la capacidad de penetrar en la mente del receptor sin gran esfuerzo. La precisión. La precisión es importante para que el fin del mensaje que se quiere dar no se distorsione y termine siendo de forma errónea. La siguiente característica es la concisión. Debe ser conciso. Cada línea, cada palabra, cada párrafo debe tener sentido y significado. Por lo tanto, debe ser de una forma breve y económica. La siguiente característica es la sencillez o naturalidad. Cada palabra que se use debe ser sencilla, natural, sin ambigüedades. Y la última es la corrección. Se deben aplicar de una forma adecuada las normas gramaticales para estructurar de la mejor forma el mensaje. Otro punto importante es captar el interés del lector. ¿Por medio de qué se capta el interés del lector? El lenguaje. Se dice que el público quiere ser informado en las primeras líneas y en los primeros párrafos debe quedar sustancialmente informado. Y esto se logra por medio de una buena redacción, usando correctamente las palabras. Las fuentes de información son aquellas que se encargan de buscar, localizar y difundir la información contenida en algún tipo de soporte. Existe una diferencia entre la bibliografía y la fuente de información. Mientras que las bibliografías se encargan del estudio de la historia y la elaboración de repertorios bibliográficos, el objetivo de la fuente de información es recolectar cualquier tipo de contenido de algún soporte. No necesariamente un documento, también puede ser una persona, un organismo o un acontecimiento social. Las fuentes de información se clasifican en fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Las fuentes primarias son las que obtienen información de primera mano, como un libro, una monografía, un video documental, el resultado de alguna investigación o un foro. Las fuentes secundarias son las que toman la información de primera mano y la modifican, como un análisis o una interpretación. Y las fuentes de información terciarias son las que contienen elementos de la fuente primaria y de la fuente secundaria. Es importante tener en cuenta que quienes elaboren fuentes terciarias y fuentes secundarias deben ser especializados en el área determinada. Las ruedas de prensa son entrevistas en donde varios periodistas de diferentes medios de comunicación dialogan o interrogan a una o varias personas de interés. La rueda de prensa permite el feedback inmediato entre los medios de comunicación y la fuente de información, pero tiene algunas limitaciones para los periodistas. La primera de ellas es la uniformidad de la información, debido a que las declaraciones son obtenidas a la misma hora en el mismo lugar y los matices son casi inexistentes. Por ello que a diario vemos informaciones casi idénticas en los medios de comunicación como la radio, la prensa o la televisión. Otra de ellas es el límite de las preguntas. En condiciones normales, el periodista puede realizar 2 preguntas máximo o incluso ninguna, como es en el caso de las ruedas de prensa presidenciales, en donde las preguntas se limitan a 7 u 8 por todos los medios. En las ruedas de prensa abierta, el periodista puede preguntar de todo y la fuente desconoce las preguntas que se van a realizar. Pero en una rueda de prensa condicionada, los organizadores escogen qué medios de comunicación van a asistir y piden un cuestionario de las preguntas que se van a realizar. Lo que se espera de una rueda de prensa es obtener noticias de alto interés informativo, profundizar acerca de un tema específico e intercambiar ideas y opiniones. Es importante que el lenguaje utilizado en la rueda de prensa para dar explicaciones técnicas sea lo más claro y lo más sencillo posible. El boletín de prensa es una forma de establecer un contacto con los medios de comunicación. Por lo general, se encuentran en los medios de comunicación impresos o auditivos como las radiodifusoras, pero también se pueden encontrar en la televisión. Tienen el objetivo de llegar a un público determinado para informar acerca de una actividad que ya se realizó o que está por realizarse. Alguna limitación que tiene el boletín de prensa es que acostumbran a los medios de comunicación a realizar su trabajo y puede que ellos no asistan entonces a estas actividades. El boletín de prensa se clasifica en boletín de prensa previo y boletín de prensa posterior. El boletín de prensa previo es aquel que se elabora antes de que ocurra la actividad, por lo tanto es importante incluir información relevante de la misma, como la particularidad de la actividad o la trayectoria de los participantes. Se entrega 2
semanas antes a la sala de redacción, pero se puede realizar otro boletín de prensa previo en caso de que se encuentre información más adelante. El boletín de prensa posterior es aquel que se realiza luego de que la actividad ya ha culminado. Se colocan datos como el ambiente creado en la actividad, los resultados que se obtuvieron, algunas opiniones de las personas. También se pueden anexar fotografías y es importante que esté elaborado de forma crítica con la actividad. Las agencias de noticias son aquellas que se encargan de obtener y elaborar información para su posterior venta y distribución, cuyos servicios son adquiridos por los medios de comunicación para nutrir sus contenidos diarios. Se clasifican en general, las cuales proporcionan cualquier tipo de información, o especializada, las cuales suministran un solo tipo de información. También están aquellas agencias de noticias que proveen infografías, diseños vectoriales, fotografías, bancos de imágenes, reportajes, crónicas, entrevistas o cortes radiofónicos y televisivos. El Internet como fuente de información es un potente recurso para generar noticias, en donde el periodista utiliza no solo sus propiedades para enriquecer la información, sino también como un lugar en donde pueden ocurrir acontecimientos susceptibles a convertirse en noticia. Desde que se utiliza el Internet como fuente de información, ha cambiado no solo la redacción de las noticias, sino también la forma de recolectar los datos. Es por ello que es importante que los periodistas desarrollen las competencias adecuadas para saber cómo y de dónde obtener información. Entre las características del Internet como una fuente inagotable de información se encuentran las siguientes. Información actualizada. Es la inmediatez con la que se publican los contenidos. Información especializada. Es la capacidad de ajustarse a las necesidades de la audiencia. Información interactiva. Es la posibilidad de interactuar el emisor con los lectores. La información documentada es que no hay límite de espacio y de tiempo en el Internet, como sí ocurre en la prensa, la televisión o la radio. Podemos definir de manera sencilla lo que es una sala de redacción refiriéndonos a una oficina, a un área determinada que tiene una empresa o un medio donde se redacta. Esta redacción es llevada a cabo por un conjunto o una agrupación de profesionales, en este caso del medio y de redactores, que se encargan de mantener una comunicación fluida acerca de la recopilación y organización de material informativo que posteriormente deberá ser plasmado en un papel para terminar como una nota periódica. Este intercambio de información o de material informativo que realizan el conjunto o agrupación de redactores y profesionales del medio se le conoce también como el proceso o el inicio del proceso de redacción. Tal y como lo señala el autor Buitrón, la sala de redacción cumple con un objetivo o un propósito mayor, el cual se trata de que los acontecimientos sean relatados tal cual sucedieron, es decir, que no existe ningún tipo de filtro ni de interpretación que se vea disfrazado en una noticia. En este sentido, y ahora partiendo desde un punto de vista un poco más amplio acerca de lo que es la sala de redacción, podemos referirnos entonces a este área determinada o a esta oficina donde se reúnen todos estos profesionales del medio para intercambiar sus ideas y material informativo, y esas ideas deben ir respectivamente organizadas para poder llevarlas a una publicación final. Ellos deben cumplir una labor honesta, creativa, para poder brindar la información correcta y poder organizar este tipo de material informativo mediante la expresión o mediante la recopilación de datos e informaciones e intercambio de ideas de sus demás compañeros para poder dar con un documento final o una publicación final. En ese sentido, los trabajadores deben contar con suma responsabilidad acerca de aquello que se va a comunicar y abrir también las posibilidades a otras opiniones de sus demás compañeros para que se logre una correcta elaboración de aquella publicación periódica final. Es necesario destacar que estas oficinas destinadas para la redacción o estas salas de redacción deben contar con las herramientas y los materiales necesarios
para que los redactores y los demás profesionales del medio puedan llevar a cabo su labor adecuadamente. El jefe de redacción es esta persona que está en medio y sirve como un puente informativo entre el director de un medio y su grupo de redacción. Esta misma labor le permite tener una visión más amplia acerca del trabajo que se debe llevar a cabo, en sentido de que al tener una comunicación o una interacción frecuente con este director, puede saber qué orientación coherente darle al equipo de redacción para así tener un trabajo limpio, en cuanto a que no existan temas duplicados o temas que sean contradictorios, y mucho menos que no se cumpla con la línea editorial que exige cada medio. El trabajo de un jefe de redacción realmente no le da la oportunidad de sentarse a escribir o redactar los acontecimientos de un contenido informativo. En realidad, esta persona lo que puede es decidir o no si ese contenido informativo puede ser publicado. Por supuesto que esta decisión debe venir de la mano con la de su superior, en este caso sería el director del medio que corresponda. Se trata de una unidad de un medio impreso que se encarga de varias actividades, tales como la recopilación, el tratamiento, la organización, montaje y representación de los contenidos informativos. Sabemos que con el pasar del tiempo, los medios impresos y sobre todo el periódico han sufrido varios cambios y evoluciones que lo han llevado a lo que es hoy en día. Es por tanto que esta misma unidad también tiene otras denominaciones, como el departamento de redacción y la coordinación de redacción. Entre todas estas actividades y funciones de la Secretaría de Redacción, podemos destacar la elaboración y preparación del contenido informativo, sin importar que tenga que ver con la parte visual o gráfica y el texto, ya que abarca ambos aspectos. A su vez, esta unidad debe procurar la supervisión de los textos informativos que están presentes o son impresos en los materiales, ya que no debe existir ningún tipo de error gramatical ni de ortografía. Otra de las actividades de las cuales se encarga la Secretaría de Redacción es conformar estas juntas o mesas o salas de redacción en los cuales los profesionales van a compartir las ideas acerca de la producción o material informativo, que por supuesto tiene que ir dependiendo de las necesidades que requiera el medio. Es la persona que está bajo la supervisión del director del medio o del periódico, que además debe cumplir con la labor de revisar y verificar el contenido informativo, bien sea en la parte gramatical y de ortografía. Se trata de un profesional que está a cargo de una sección del periódico en específico, bien sea que se trate de la parte de sucesos, de farándula, de deporte, de economía, cultura, entre otros. Además de esa labor mencionada, él también debe contar con la responsabilidad, coordinación y supervisión del grupo de profesionales que esté a su cargo. Redactor es la persona que se encarga de redactar toda la información que va a formar parte del periódico impreso. El redactor está bajo la supervisión del jefe de sección, por tanto se encarga de la recopilación, tratamiento y elaboración de todo el material informativo que es asignado de acuerdo a su sección dentro del periódico correspondiente.
Según el autor Fermín Munarriz, menciona que el papel es solo el medio, pero también es el contenido, y los productores de información tienen todavía la oportunidad de sobrevivir. Y esto requiere cambios tecnológicos y organizativos de las propias empresas periodísticas, y uno de los más importantes es precisamente la integración de las redacciones de las ediciones impresas a la digital. El reto es el plan de convergencia de no solo cambiar el producto, sino también cambiar el proceso de producción, menciona Salvarría y Negredo. Y dicho cambio no solo son logísticos, económicos y tecnológicos. Este desafío es el de implementar una nueva cultura profesional de mutua confianza y disponibilidad para la colaboración, y así se llega de un medio impreso a un medio digital, y el público va a estar más informado de acuerdo a los hechos que suceden en la sociedad. Los reporteros son los ojos y los oídos, son los encargados de recolectar y procesar la información que es presentada a través de los medios informativos hacia el público. Él mismo busca sus propias fuentes de información y luego las difunde, generalmente en primera persona y con un tratamiento subjetivo de la noticia. Generalmente, el reportero debe hacer la noticia donde se producen los hechos significantes del campo. Es quien recoge, verifica las informaciones sobre el terreno de los acontecimientos. Según el caso, él mismo trabaja en el material obtenido para dar formato de difusión, o bien transmite ese material a sus compañeros, a veces llamados periodistas escritos. Según Manuel Castel, en 1998, menciona que el estado de desarrollo social está caracterizado por la capacidad de los miembros, ciudadanos, empresas, para obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma en la que se prefiera. Está el caso que el periodismo digital exige, así como al periodista multitarea, que se puede mencionar que son lo mismo, tener en cuenta la diversidad de los factores más allá de lo propiamente informativos. Ellos seleccionan, buscan y redactan la información, y son las que deben tener el dominio de las herramientas tecnológicas para dar a conocer al público los hechos y así saber interactuar con él. Buscan muy fácilmente la inmediatez, que es lo esencial, y a su vez la veracidad. Y en algunos casos los conocimientos deben de ser de un periodista que en la era digital se puede conocer como aquel que juega con la calidad de lo redactado y posiciona a los lectores a través de las palabras claves, enlaces y creaciones propias, con el contenido multimedia que proporcionarán las posibles visitas de los usuarios. El periodista multitarea tiene que tener el conocimiento básico de fotografía, edición de video, audio, cámara, y para poder sacar muchos apuros al periodista de escritorio. La información debe ser acompañada de recursos audiovisuales para que resulten impactantes para los espectadores y se hace más efectivo el mensaje que se quiere transmitir. Una redacción apoyada por un audio o video hace más fácil a los receptores interpretar en su totalidad la información. Herramientas como Photoshop, Premiere y otro tipo de editor ahora es esencial para los periodistas, ya que ellos se necesita buscar la eficaz. Esto parece evidente, siendo el objetivo principal de la profesión desde el comienzo, pero la interpretación propia es lo fundamental para clasificar dentro del buen periodismo. El periodista se ha visto obligado a reinventarse cara al nuevo panorama informativo. Considera lo que es fácil acceso, atraer a las personas hacia las redes sociales, y este medio necesita más espectadores para dar a conocer los hechos y las realidades que a partir del medio impreso no llegan a tanto impacto. Un reportero gráfico o fotoperiodista es aquel que se encarga de crear imágenes para contar una noticia o historia relevante. Pese a que en ocasiones sus imágenes van acompañadas de texto, es la imagen la que juega un papel vital en la noticia.
El reportero gráfico tiene que tener la habilidad de conseguir capturar momentos que tengan un significado dentro del contexto que se muestran los hechos de una forma objetiva y que combine con los demás elementos para relatar lo ocurrido de forma clara ante el público. El papel del reportero gráfico ha jugado un papel crucial en la historia, especialmente en los conflictos bélicos y políticos. Es curioso porque muchas veces se da a conocer la frase de una imagen vale más que mis palabras. El reportero gráfico tiene que llevar esto a cabo. Su fotografía o video es el principal en la noticia, el texto lo acompaña simplemente y son recortes de texto mínimos. Este es el papel del reportero gráfico dentro del periodismo. El corresponsal en definitiva es aquel periodista que trabaja en una ciudad distinta a la que el medio lo contrató. Este concepto suele utilizarse para nombrar a los corresponsales que viven en el extranjero. También se pueden ser corresponsal en un medio de la ciudad diferente del mismo país. Conoce al corresponsal de guerra, que es aquel que es enviado a una zona de un conflicto bélico para que informe sobre los enfrentamientos. Si bien se espera que los corresponsales de guerra tengan independencia para informar sobre los ejércitos enfrentados, es habitual que por cuestiones de seguridad o presiones políticas los periodistas terminen cubriendo las acciones bajo la protección y la orden de un bando. Javier Brandoli, para El Confidencial, revisa el trabajo de Ansier Vera, un corresponsal puro y de buen ejemplo para las fallas de este sistema, menciona él. Un corresponsal de raza, comprometido, que cree en las buenas historias y que las rastrea de principio a fin. Es también quien eligió instalarse en Guatemala para cubrir Centroamérica. Esta tierra que por desgracia no le importa a nadie, si no le importa a nadie, si no es para narrar volcanes que estallan o pilas de cadáveres, menciona él. Dice que tuvo que meterse en las caravanas de migrantes un mes y medio para poder vender temas. Y la otra opción fue las tragedias que dejó el volcán de fuego cuando no dormía, para poder mandar 5 crónicas distintas a 5 medios, para poder así aprovechar y ganar dinero. Así eres freelance, lo que en términos periodísticos españoles significa un bajo pago por pieza, dice Javier. Los periodistas en el extranjero, cuando pasa algo gordo, eso es lo que le importa a ellos y se olvidan de cómo se mantienen allí el resto del tiempo. Llaman para que entres por teléfono, menciona Asier en sus programas y casi siempre es gratis. Creen que una llamada de 10 minutos se paga con 50 nuevos seguidores en redes y no ofreciendo un dinero por hacer tu trabajo, que es básicamente contar lo que sucede. Para que haya un periodista contando qué ha pasado en un asesinato en México, la premisa básica es vivir, y eso cuesta dinero, mencionan. El desafío de ser un corresponsal es uno de los grandes arriesgos que trae el periodismo. Se produce una confusión. En ocasiones se llama corresponsal a periodistas que se han especializado en una zona geográfica a la que viajan con más o menos regularidad. Se puede ser un gran periodista, conocer bien un área y hacer magníficos reportajes, pero para ser un corresponsal hay que vivir en el país o zona de la que se informa. Ser corresponsal no decide tener un contrato laboral o una asignación fija, lo decide vivir y escribir desde un país extranjero. Por ejemplo, Gema Parellada lleva 15 años instalada en África, haciendo coberturas de diversos países. Se ha pateado un inmenso continente en el que ha vivido de forma fija entre Sudamérica y Costa de Marfil, donde reside ahora, y de forma esporádica en el Congo. Eso sin duda es una de las mejores y pocas voces que cuentan lo que pasa en África desde allí. Hay muchos corresponsales buenos que han de cubrir este interesante continente, pero la mayoría se va rindiendo, hartos de vivir del humo. Ella, como veterana, tiene la misión de este oficio, que es explicar en las redacciones y en las facultades, como lo menciona. Dice, una corresponsalía en África debe estar en África, pero en África vale un poco de todo. Debe explicarse eso, menciona ella. El problema también es que muchos de los medios no invierten en coberturas y muchas de las que se hacen de la mano de la ONG que pagan los gastos.
Ahora mencionamos al colaborador. Un grupo de colaboradores externos a la empresa a la que más o menos trabajan es quienes contratan el reportaje realizado textual o fotográfico. No obstante, la relación de algunos de ellos con la compañía puede tener un carácter casi tan exclusivo y continuo como si se tratara de trabajadores en plantilla. El freelance es un tipo de periodista que trabaja por su cuenta, no tiene horario ni tiene empresa. Él mismo busca a los medios para poder transmitir su reportaje, así como los corresponsales, como en el caso de Asier, quien se va hacia otro país bajo su propio riesgo, su propio dinero, sin ningún tipo de empresa que lo sustente, y es él mismo quien hace los reportajes, fotografías y los envía hacia los medios, y son los medios quienes es él quien contacta a los medios para poder dar a conocer la noticia y los hechos.